Ok, muy buenas noches a todos, estimados becarios y exbecarios de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala y Honduras. La Fundación Konrad Adenauer les da la más cordial bienvenida a su segunda sesión del 2022 en conjunto de la Junta Directiva Guatecas. En esta actividad tendremos al doctor Jorge Mario Andrino, quien nos estará impartiendo el tema de actividad de análisis de coyuntura, elección de PDH. Sin más que agregar, quisiera brindarle la palabra al doctor Stefan Jost. Él es el director y representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala, Honduras y El Salvador, quien les estará brindando las palabras de bienvenida, y también les damos la bienvenida al doctor Jost, quien es nuestro nuevo representante para estos próximos años y también está cumpliendo años. Entonces, como estamos en un evento ya más de becarios, más interno, también los becarios lo querían saludar. Bueno, muchas gracias, Annalisa. Muy buenas noches. Muy bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de la red de los becarios de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala y en Honduras. Me da mucho gusto darles una muy cordial bienvenida, pero no obstante, breve saludo, porque pienso que deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos esta noche, no para escuchar una larga introducción por parte del director de la casa, sino para escuchar al experto de esta conferencia. Dentro de las líneas del trabajo de la Fundación en cada país y cada región donde estamos trabajando es el fortalecimiento de la democracia. Y si un Estado de Derecho, no hay democracia. ¿Por qué es tan importante proteger y fortalecer las diferentes instituciones de Estado de Derecho del sistema democrático? Esta noche vamos a discutir un tema que, sin duda alguna, es de una alta importancia para esta institucionalidad, para el funcionamiento de un sistema político democrático, la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Es un tema que merece la atención no solamente de los que lo eligen, sino también, para no decir sobre todo, de la ciudadanía entera, porque mucho depende si y cómo el nuevo procurador cumple con sus funciones. Con esta noche queremos contribuir al conocimiento de esta institución, las reglas del juego, la elección. Y por eso me alegra mucho que nos acompaña Jorge Andrino, secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, que nos va a brindar la exposición de esta noche. Muchas gracias a usted, muy bienvenido, me alegra escuchar su discurso y seguramente después tenemos y nos espera una muy interesante discusión. Nada más y muchas gracias. Gracias, doctor Jost. Sin más que agregar, quisiera leer una pequeña introducción de nuestro experto, el doctor Jorge Mario Andrino. Él tiene una amplia experiencia, entonces pudimos reducir a un párrafo su experiencia, ¿verdad? Entonces, disculpe ahí tal vez que le vamos a cortar algunas de sus especialidades, doctor, pero es para eficiencias del tiempo. Tu micrófono está apagado, Annalisa. ¿Sí está? Ok, gracias. Él tiene estudios y grados académicos obtenidos en licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, y una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Rafael Landívar. Posee un doctorado en Seguridad Estratégica de la Universidad San Carlos de Guatemala, y en su experiencia laboral es secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción y Dominio, y fue secretario general de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Ha hecho muchas investigaciones, es catedrático universitario por varias universidades a nivel nacional y también centroamericano. También ha sido uno de nuestros expertos en la fundación y ampliamente conocido por la fundación. Así que muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación el día de hoy, y quisiera darle la palabra para su intervención.
Muchísimas gracias, Annalisa, y muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Doctor Host, felicitaciones por el aniversario del día de hoy. Gracias. Muy contento de poder compartir con jóvenes y con personas que están interesadas en estos procesos de fortalecimiento democrático del Estado, dentro de lo que ya se incluye, como se explicó, la función del Procurador de los Derechos Humanos. Muy importante para todos identificarnos con un mecanismo tan lógico, tan claro como es la protección de los derechos humanos. Ya no hablamos ahora en este nuevo milenio de reconocimiento de los derechos, aun cuando el principio de la progresividad explica que debe ir siendo cada vez más los derechos que se van ampliando y desarrollando, pero más ahora la preocupación nos orienta a la protección de los derechos y la forma en que el Estado, o entre sociedad, población y las autoridades que tienen el poder político del Estado van desarrollando su gestión. Por eso la función del ombudsman, como se le conoce, o el defensor del pueblo, con sus antecedentes europeos, hacen la posibilidad de entender un perfil de alguien que resguarde a nivel del Estado, que sea un contrapeso de las acciones políticas, de las acciones administrativas e inclusive de las acciones judiciales que tengan los diferentes organismos, para proteger y para velar que estas garantías y estos derechos se puedan realizar. Así es que enhorabuena, yo me voy a permitir hacer una breve presentación. Creo que la discusión y las preguntas son muy enriquecedoras en la etapa posterior, inclusive por iniciativa de la Fundación. Tenemos una pequeña herramienta que seguramente nos va a servir para orientarnos en el proceso. Y tal vez explicar un poco que a nivel latinoamericano, Guatemala cuenta con la etapa histórica de ser el primer país que constitucionalmente reconoce la figura de un procurador de los derechos humanos. Posteriormente vinieron otras constituciones que la fueron estableciendo y sumando, pero eso nos da un parámetro en el caso de Guatemala para poder entender una lógica de la importancia que tendría este funcionario. Annalisa me hizo el favor de darme algunos planteamientos de mi currículum, pero tal vez es importante la razonabilidad y explicar en esta conferencia quizá el perfil del por qué yo puedo participar acá. Yo tengo una carrera en la institución del Procurador de los Derechos Humanos de un poco más de 11 años. Y empecé muy joven, así como casi todos ustedes. Empecé como una etapa operativa siendo un estudiante universitario y me tocó vivir un momento histórico dentro del proceso democrático del país con un golpe de Estado. Y bueno, en realidad fue una experiencia muy interesante. Muchos años después me da la oportunidad uno de los procuradores de los derechos humanos para poder ser parte de su equipo gerencial y llego a un nivel del despacho superior como secretario general y es otra visión, ¿verdad? Es una visión más política, es una visión más estratégica en función de lo que se tiene por argumentar. Y es más, me voy a permitir utilizar algunas expresiones de la realidad que van a fomentar el mecanismo de análisis derivado de la elección, porque inclusive me permití promover mi candidatura como procurador de los derechos humanos en una de las elecciones. Sin fortuna, por supuesto, porque ven que mi puesto actual en la administración pública es otro, pero sin fortuna precisamente por un poco de ese vaivén político que desafortunadamente afecta cuando, digamos, menos debiera ser una función de elección política. La función del procurador es muy política, pero su elección debiera responder a un perfil técnico, a un perfil profesional y a un perfil que dé la talla de las necesidades del país y su protección. Así es que bienvenida a la discusión, el análisis, una breve presentación que ahora lo empezamos.
Confío que ya tengamos la visual de la presentación. Ya se Sí. mira, Jorge Mario. Gracias, gracias. Y aquí vamos a empezar, digamos, con un resumen muy pequeño, porque es indispensable tener un contexto de la forma en que este funcionario hace su actividad y su función tan importante, empezando porque, como ya lo dijimos, tiene una función a nivel constitucional en Guatemala. Es un comisionado que se le delega del Congreso, pero su propósito en sí es el hecho de que esté en el Congreso por el marco de la representatividad que un organismo legislativo debe tener. Y su misión es la defensa de los derechos de todas las personas, en este caso los guatemaltecos, y con base en mucha de la normativa que tenemos no solo a nivel nacional, sino también de los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el Estado y aquellos que, bajo esa premisa de un control de convencionalidad, podemos integrar a las legislaciones nacionales y con ello, pues obviamente mantener más amplio la gama de un catálogo de derechos sujetos a garantías y protección. El procurador no está subordinado a ningún organismo y la Constitución es muy clara en ese sentido. Actúa con absoluta independencia. Aquí nos vamos a detener un minuto explicando que esto regularmente no siempre es cierto. El procurador responde políticamente ante una comisión de derechos humanos del Congreso de la República, la que eventualmente ha hecho acciones para poder tener una orientación, darle una guía y orientar sus funciones, a veces no tan adecuadamente como se quisiera, pero ejerce una presión política. Entonces, a pesar de que el texto constitucional lo dice así, eventualmente sí hay alguna limitación en ese ejercicio. Todos sabemos que el poder absoluto nunca es bueno, por eso el tener una comisión que haga este marco de regulación es importante, un control para el mismo procurador, siendo un funcionario público. Sin embargo, tomando en cuenta que no debe interferir o intervenir dentro de su mandato en el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Se elige en Guatemala por un periodo de 5 años, es, con excepción de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la función pública con periodo constitucional más extenso. La gran mayoría son periodos de 4 o 3 o 5 años. Este es uno de los casos. Por su naturaleza es un magistrado de conciencia, por lo que sus resoluciones no tienen un efecto vinculante a nivel jurídico, aparentemente, pero más requieren de una fortaleza, un reconocimiento moral para lo que efectivamente la población requiere. En los orígenes, en los antecedentes de los procuradores de los derechos humanos y las ombudsperson, que le llamamos desde la parte de Europa y el derecho anglosajón, la calidad del procurador de los derechos humanos era absolutamente reconocida y por eso no había necesidad de que tuviera una fuerza coercitiva legal, porque si el procurador emitía una resolución, era de observancia permanente. Las calidades que la Constitución le da a un perfil del procurador son similares a las de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, tiene que tener 10 años de ejercicio profesional y debe guardar de mucho reconocimiento y honorabilidad en su carrera y en su formación profesional. Guatemala ha tenido 7 procuradores de los derechos humanos durante su época democrática a partir de la aprobación de la Constitución en 1985 y su vigencia en 1986. Uno de estos procuradores ha logrado la reelección política en el Congreso y este procurador pues mantuvo 10 años el periodo de elección. El primero, pues, don Gonzalo Menéndez de la Riva, que se conoce como había pasado un periodo de tiempo sin la elección de 1986 a 1987, inclusive instaló la primera sede de la institución del Procurador de los Derechos Humanos en su casa.
Ahí logró contratar, gracias a los amigos de la cooperación internacional, un grupo de abogados y personal de apoyo y empezó su trabajo en 1987. Luego siguió el licenciado Ramiro de León Carpio, que experimentó un golpe de Estado en el momento en que Guatemala estaba inmerso en ese sentido y fue perseguido por el régimen que había roto el orden constitucional y se convirtió en una voz para pedir que el régimen democrático fuera reinstalado. Esa voz que se hizo pública, que se hizo popular, le valió que el Congreso de la República, una vez reinstaurado el sistema democrático, lo designara presidente de la República. Vean ustedes el peso de un procurador de los derechos humanos que defendió ese tipo de institucionalidad. Luego de ser nombrado el segundo procurador como presidente de la República, el Congreso elige al doctor Jorge Mario García Laguardia, un académico muy reconocido y que había participado internacionalmente. Posteriormente se escoge en el siguiente periodo al doctor Julio Arango Escobar. Y luego en la etapa posterior viene el doctor Sergio Morales, que como ya comenté ha sido el único que se logró reelegir en un periodo conjunto y duró 10 años en el cargo. El licenciado Jorge de León Duque fue el número 6. Y luego el procurador saliente es el licenciado Jordán Rodas Andrade, quien actualmente es el procurador de los derechos humanos. Termina su vigencia en más o menos 22 días, que es cuando ya asume el nuevo procurador recientemente electo. La institución del procurador por mandato de ley tiene 2 procuradores adjuntos que pueden ser designados por el propio procurador y de conformidad con ello, pues la experiencia y las calidades son exactamente las mismas las que se reconocen. Pero ¿qué competencias tiene el PDH? Por supuesto que el procurador, al igual que muchos procuradores a nivel latinoamericano, la defensa del orden constitucional, pero en primer lugar es procurar el ejercicio de esos derechos humanos. Conocemos e identificamos que el procurador va a entender que ya hay ciertos derechos que son inmanentes y que solamente requieren de un ejercicio de los mismos. Hay otros procuradores, hay otros derechos que deben ser gestionados y promovidos. Y eso se hace desde el aspecto propio de la gestión pública. Por eso debe verificar y promover que la gestión pública en materia de derechos cumpla con ello. El derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, las libertades y garantías son ejercicios que la gestión pública desarrolla en esa materia y el procurador tiene que estar muy atentamente a ellos. Además, a pesar de que sus resoluciones no son vinculantes jurídicamente, pero sí tienen un peso moral, tiene la posibilidad de accionar judicialmente por casos, principalmente de casos colectivos. Es decir, que tiene esa posibilidad de interponer la defensa a nivel judicial regularmente mediante garantías como las acciones constitucionales de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes para que de forma colectiva los derechos sean protegidos. También por su mandato puede emitir censuras públicas o privadas, haciendo las recomendaciones que corresponden a los funcionarios. Y en el año 2008 se le asignó una nueva atribución separada de las que habían venido regulándose de conformidad con su ley. Como ya expliqué, la Constitución Política de la República le da el mandato y existe una ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Esa es la que se basa para su accionar y sus procedimientos. Pero en el año 2008 en Guatemala se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública y le da a la figura del procurador el hecho de ser la autoridad reguladora en materia del ejercicio de ese derecho. Entonces vemos que acá ya hay una nueva competencia para este procurador. ¿Cómo se organiza la institución? Yo revisé la página web de la
de la PDH tiene un organigrama extraordinariamente grande, pero yo me voy a permitir resumir aquí muy breve cómo funciona la institucionalidad. En primer lugar, como ya lo dijimos, el procurador, a pesar de no estar sujeto a ninguna autoridad, sí tiene un ligamen estratégico, por así decirlo, con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Además, el procurador cuenta por mandato de ley con 2 procuradores adjuntos que regularmente se dividen la competencia del trabajo operativo direccional hacia la protección y el ejercicio de los derechos. Hay una Secretaría General que coadyuva con ese procedimiento, además de ver todos los elementos de la gestión pública. Y existen direcciones administrativas y sustantivas que van velando por cada uno de estos expedientes que se forman al momento de recibir denuncias o quejas en el marco de la protección de estos derechos. Es decir, las personas, la población llegan a la institución y pueden presentar sus denuncias verbalmente, electrónicamente, pueden presentarla por escrito y el trámite que se da va hacia estas direcciones sustantivas. Además de ello, la institución cuenta con defensorías de los derechos humanos en áreas temáticas. ¿A qué nos referimos con áreas temáticas? Por ejemplo, a migrantes. Por ejemplo, a privados de libertad. Por ejemplo, a trabajadores. A los grupos que regularmente son sensibles para el ejercicio de los derechos. La niñez. Por ejemplo, la mujer. Entonces, se tiene un grupo de defensorías temáticas que hacen labor de intermediación, de gestión, de coordinación con las instituciones y de mucho proceso de habilitación con la propia sociedad. Además de eso, el procurador cuenta con auxiliaturas departamentales y municipales. ¿Qué son las auxiliaturas? Son delegaciones de la oficina del procurador en cada una de las áreas alrededor del país. Me parece que ahora están aproximadamente en 37 auxiliaturas en cada uno de los 22 departamentos y en algunos municipios que son también muy importantes y que han crecido y la necesidad de tener esa vigilancia y control lo obliga. Y tiene una última parte que ha creado en esta última gestión, el procurador Jordán Rodas, ha creado una gerencia general que administra un poco el proceso de gestión administrativa. Por supuesto, hay una asesoría jurídica, una auditoría interna y la Secretaría de Acceso a la Información Pública, que es también separada de estos rubros. Importante mencionarlo porque el organigrama es muy alto, pero eventualmente se puede hacer. Ahora, ¿cómo se elige al Procurador de los Derechos Humanos? De aquí viene un poco para que pongan la atención del procedimiento, pero vean lo complejo que puede ser esto en marcos de una función política. En primera instancia, el Procurador de los Derechos Humanos lo escoge el Congreso de la República, el Pleno del Congreso de la República, para lo cual requiere 107 votos, que es una mayoría calificada. No puede ser una mayoría simple. Quiere decir que la Constitución estableció que tiene que haber un acuerdo político entre los partidos y sus representantes para la elección del procurador. Inicialmente eso es muy bueno porque quiere decir que obliga a los actores políticos a ponerse de acuerdo, algo que quizá no en todos los lugares es posible. Entonces la elección es realmente una elección de naturaleza política, pero con un fundamento adecuado. El procedimiento es que el Congreso, por medio de la Comisión de Derechos Humanos, convoca a la elección del procurador y a quienes quisieran participar. Como ustedes pueden ver, esta es la Comisión de Derechos Humanos de este año. Hay un representante de cada partido político que ha sido electo y que tiene representación en el Congreso. En este caso hay muchísimos representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, tenemos a personas que solo tuvieron un representante y esta persona es quien participa por mandato de la Constitución, que participa en esta elección.
La comisión hace una serie de entrevistas, convoca, recibe la currícula, hace una metodología y selecciona por medio de votación a los 3 candidatos que va a trasladar al Congreso de la República, al Pleno del Congreso de la República. Aquí es donde los mecanismos de intermediación política se vuelven muy complejos, porque cada uno de los actores políticos tiene diferente tipo de necesidades o de pensamientos, desde ideológicos hasta filosóficos, hasta pensamientos de gestión, y algunos no tan adecuados, algunos intereses perversos. Entonces, esta elección conlleva mucha articulación entre todos y, por supuesto, un apoyo político necesario dependiendo de la oferta que se haga de cada uno de los candidatos. ¿Qué es lo que hace? En primera instancia, entender si la participación de estas personas realmente responde a las mejores opciones. Si realmente quienes están presentando sus perfiles de verdad son los idóneos en el marco de una competencia de lo que es los derechos humanos. Y tenemos, como es un derecho, por supuesto, de la ciudadanía, tenemos una variedad. Creo que este año fueron aproximadamente más de 60 candidatos que presentaron su currículum. Luego los congresos, el Congreso de la República y los diputados, con ese grado de representatividad, entienden una lógica de generar un perfil técnico que la propia Constitución establece. Ese perfil técnico es mínimo, pero igual se tiene que generar para que haya un requisito específico que cumplir y no podamos tener una variedad de personas que quieran ser procurador, pero que no tengan o no respondan efectivamente de esa forma. Luego aquí tenemos un mecanismo que se llama de lobby, que es muy conocido, el lobby o el apadrinamiento. Esto es algo que consiguen algunos candidatos llegando a hablar con foros de instancias políticas. Y estas instancias, llámese partidos políticos, llámese presidente de la República, llámese actores de sociedad que tienen incidencia en el país, hacen este proceso con los diputados representantes. Y bueno, la decisión final depende mucho de aquellos compromisos políticos que se van dando. Por ejemplo, a mí me hicieron la pregunta, para darle un poco de practicidad al punto, a mí me hicieron la pregunta de cuál era mi posición sobre la pena de muerte. Y que con base en eso podía yo tener algún nivel de votos. Me hicieron la pregunta sobre el tema del aborto. Y dependiendo de mi posición, y como vemos que hay una integración muy amplia de los procesos, obviamente hay pensamientos conservadores y hay pensamientos liberales. Entonces es muy difícil dar siempre la respuesta correcta para absolutamente todos. Pero el compromiso político eventualmente pasa a un proceso bueno o malo cuando se da hacia la gestión para el ciudadano en ese ejercicio de poder político. El procurador no puede comprometerse a no hacer cosas. El procurador no puede, a pesar de que la elección o es técnica o es política, pero no puede dejar de cumplir su mandato. Y eso es lo que se espera de cada uno de estos candidatos. Pero ¿cuál es el rol de la PDH, digamos, en esta nueva coyuntura? Por lo menos para la coyuntura centroamericana es muy similar, en particular en un tema en guatemalteco, pero aquí me voy a decir en alguna instancia solo sobre el tema de Guatemala. Guatemala tiene una terrible situación en materia de derechos humanos y lo acabamos de escuchar en el informe de desarrollo humano del Sistema de Naciones Unidas, entre otros elementos que podemos identificar. No tenemos indicadores adecuados en materia de salud, de educación, de oportunidades de trabajo. Pero además tenemos indicadores terribles en cuanto a pobreza y hambruna y el derecho a la alimentación. Necesitamos trabajar mucho en función de las metas y los retos que tenemos. Y hay bastante trabajo iniciado, pero efectivamente tiene que ser constante y el atraso ha sido tanto que los esfuerzos tienen que multiplicarse.
Los grupos vulnerables que le llamamos la niñez, el adulto mayor, la mujer, la discapacidad, los migrantes, los grupos LGBTIQ+, todos ellos sufren mucho proceso de discriminación y sufren mucho proceso de restricción en el ejercicio de sus derechos. Y los números no mienten, están ahí visiblemente. Además, Guatemala es ampliamente rica en temas de aspectos socioambientales y también hay mucha pugna por ello. No cuidamos nuestros recursos naturales. Y obviamente esto va a pasar un efecto a futuro muy cercano que le va a hacer daño a nuestras próximas generaciones, pero es un tema a proteger también. Los elementos de seguridad y justicia, no será desconocido el hecho de que tenemos un detenido la elección por ya más de 3 años de la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Apelaciones en una interpretación legal muy compleja y a un Congreso de la República que no hace la elección y que por razones distintas, políticas y otras, ha mantenido a los magistrados fuera de su periodo constitucional y los ha mantenido sin poder hacer la elección. Se va a juntar ya el nuevo periodo de elección y seguramente pues va a tener que dejarse ese presupuesto. Además, en materia de transparencia y rendición de cuentas, el procurador también tiene mucha intervención y tenemos muchos problemas en el país para lograr mecanismos efectivos que logren esa vigilancia del proceso. Por eso la ley de acceso a la información pública, los mecanismos de gobierno abierto, los mecanismos de una justicia abierta, todos esos son retos y metas que la figura del procurador debe velar. Y lo hace en su proceso de verificación en políticas públicas. La política pública es la herramienta de gestión idónea para que el Estado pueda dar respuesta a todas estas necesidades. Y el procurador tiene que velar porque esos mecanismos puedan desarrollarse. Pero si ustedes ven aquí a la par, ya voy a ir concluyendo, si ustedes ven aquí a la par, hay un mecanismo que se identifica como una conflictividad amplia en temas urgentes. Y esa conflictividad es denotada por la terrible situación en materia de derechos humanos y lo que se avisora en un futuro muy cercano, que son para Guatemala las elecciones generales para el cambio de los representantes políticos que se va a llevar a cabo el año entrante. Entonces, esa conflictividad además suma a todos estos problemas. La figura del procurador es indispensable para este mecanismo. La institución del procurador en Guatemala está muy disminuida y voy a darle muy rápido aquí la explicación. En materia de operatividad está debilitada su proceso, su incidencia es muy baja porque desde el proceso de COVID y algunos temas de debilitación financiero han hecho que la institución no logre desarrollar plenamente sus funciones. Y esto obviamente en perjuicio de quienes tienen esa necesidad de los derechos. Financieramente, la Comisión justamente de Derechos Humanos del Congreso y el Congreso de la República en general lo ha tenido restringido en apariencia por alguna necesidad de que rinda cuentas un procurador que no ha tenido todos los apoyos políticos, pero también por mucha rivalidad política y debo decir en mi pensamiento ideológico, un conflicto ideológico con algunos miembros del Congreso de la República. Desde el gobierno pasado y sumado a este gobierno también. Entonces, esa ausencia de interlocución política ha hecho que la asignación presupuestaria sea mínima, incluyendo, además de que el procurador ha tenido que llegar a pedir a los órganos de justicia que intervengan para que se les pueda entregar y en alguna parte ha sido exitoso. La conflictividad política, como ya lo dijimos, se ha visto enmarcada en una polémica. El procurador actual que va de salida durante los últimos 5 años ha sido muy polémico, tanto con ciudadanía como con los órganos políticos. Entonces eso ha causado, algunos dicen que esa quizás es el deber ser, pero el efecto es esa conflictividad política que le disminuye en cuanto a cierta operatividad. Claro, un procurador aliado, un procurador que no hace gestión,
pues tampoco es funcional para los intereses de la población. Y ese es un parámetro muy claro. Desafortunadamente, la percepción social ante problemas de delincuencia y ante temas esperaría más de una institución del Procurador de los Derechos Humanos, que lo que hace es recomendar, promover, pero no tiene una fuerza jurídica y en este caso tampoco política para poder hacer una incidencia mayor como lo desearíamos todos los guatemaltecos. Entonces, la percepción social es también de que la institución no cumple su misión, o por lo menos alguna parte de la percepción social. Yo he podido hacer mediciones en diferentes áreas. El procurador goza de media o baja reconocimiento de su función. Y por supuesto, los que no lo quieren, pues no lo quieren. Y algunos dirán que sí, efectivamente ha tenido un rol muy participativo. Hay, como en toda gestión, muchos procesos positivos y algunos otros que hicieron falta de concluir, pero se justifica precisamente por el debilitamiento financiero y el debilitamiento político de la institución. Y bueno, recientemente el Congreso de la República escogió al doctor José Alejandro Córdoba Herrera como el 8º Procurador de los Derechos Humanos. El doctor Córdoba es un magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones en materia de familia. Tiene 2 doctorados en Derecho. Es la 3ª vez que participa. Ha sido profesor universitario. Me parece que es un buen perfil de un procurador. Contó con más de 140 votos en el Congreso de la República. Entonces reúne también un proceso político de convergencia para con ello. Hay mucha expectativa para que pueda cumplir una función adecuada dentro de la institución, sobre todo en una etapa de crisis fuerte que tiene el país, en donde se espera que sea una voz cantante en favor de la población que más lo necesita. Yo aquí me quedaría para poder recibir en algún momento sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas. Y me parece, Annalisa, usted me ayuda, que ahora vamos a hacer lo del Mentimeter, ¿correcto? Sí, gracias, doctor Andrino. Si usted es tan fino, y después damos las palabras con Maggie para que ella haga la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a generar esta herramienta. No me vayan a hacer muchas preguntas difíciles porque me pongo nervioso. Entonces, por favor, pero aquí viene la herramienta para poderles ayudar un poco en esta orientación. Ya Álvaro me hizo el favor en el chat de poner el link. Así es que esperemos que nos funcione. Ok, aquí hay una primera etapa. ¿Sí logramos ver la presentación? Sí, doctor. Gracias. La primera pregunta que se dice es: ¿considera que la elección del Procurador de los Derechos Humanos es técnica o es política? Es decir, nosotros entendemos que es un congreso, pero reúne un perfil técnico. Vemos que quien fue escogido en esta oportunidad es un perfil muy técnico. No es un perfil tan político, pero denos un poco su punto de vista sobre este tema. Y hay un poco de la pregunta sobre el tema de la coyuntura. ¿Cómo miran la función de un actual procurador de los derechos humanos o de una función del procurador de los derechos humanos según la coyuntura actual? Con un sistema de justicia que está siendo cuestionado, con siempre problemas en temas de protección de los derechos humanos, con planteamientos propios sobre las elecciones en el próximo año. Esta es un poquito la idea de cómo poder eventualmente ver la visión de la institución del procurador para los próximos años, tomando en cuenta que este procurador pues, fue electo hasta para el 2027. Entonces hay una función bastante extensa en ese mecanismo. Esas son las 2 preguntas. Yo quería hacer unas cuantas más, pero Annalisa no me dejó. Me dijo solo 2 para que luego le hagan preguntas a usted. Entonces, vamos a esperar que nos den sus respuestas. Ya como explico,
Álvaro nos hizo el favor de plantear el link en el chat y vamos a ir viendo las respuestas. Entiendo que es mantener el espacio para ver las respuestas presentadas o esperamos un tiempo prudencial. ¿Cuál es el mecanismo, Narisa? ¿Usted nos ayuda? Sí, doctor, si usted quiere, las podemos ir viendo en forma real, ¿verdad? Para que usted nos dé su retroalimentación también de lo que indican los becarios. Okay. Ahorita voy a proyectar que ya veo que la tabla se está moviendo. La pregunta sobre la actual coyuntura tiene unas posibilidades de respuesta, pensando en que la función del procurador va a tener una nueva visión y con ello va a mejorar la percepción de la población, ¿verdad? Esta es una visión de esperanza. Luego hablamos de que puede haber también una gestión en conflicto con la administración gubernamental y con el foro político, es decir, mantener un poco el problema que está sucediendo ahora, en donde el procurador no goza de ese apoyo de los órdenes, por ejemplo, de presupuesto o de articulación. Recuérdense que el procurador pide mucho auxilio, por ejemplo, de la fuerza pública. Y esto pues también es importante tener de los organismos de justicia, etcétera. En algún momento también se hace la tercera pregunta que habla sobre de que no se van a atender las necesidades poblacionales y un poco de esa percepción. A veces se cree que el procurador es un Superman y por el reconocimiento moral que debiera tener, pues efectivamente se cree que puede llevarse a cabo un tema más fuerte, pero no solo la limitación moral del procurador, sino las capacidades y limitaciones también hacen que esa percepción se pierda. Y entonces hay como un rezago diciendo no tenemos mayor esperanza. Y pues hay un estándar que ese es el estándar para este tipo de métricas, que es ni una ni la otra, ¿verdad? Sin mejorar ni empeorar, sino que una situación igual que no necesariamente es buena. Hasta a pesar de mantener la situación actual, no es buena. Tenemos 26 respuestas, van empatados la gestión en conflicto y sin atender las necesidades, y ahí vamos viendo los resultados. En la segunda, de lo que podemos después regresar y ver un poco la gestión, cómo se está haciendo, considera que la elección del Procurador de los Derechos Humanos es técnica o es política, y explicar un poquito por qué. Aquí algunas respuestas que estamos ya viendo. Desde que hay un apadrinamiento, se habla de una participación política. Sí, es cierto. La política por los temas ideológicos y la alianza entre los partidos, también es cierto. Es política, estamos coincidiendo casi todos. Aquí alguien nos dice que los dos elementos, pero al final es política, el cuadro de coyuntura del país. Es política porque proponen una terna para elección, pesa más el aspecto político, es cierto. Debería ser más técnico, nos dicen algunos, pero se elige por sus compadrazgos o línea de poderes. Es política ya que lo eligen los políticos. Es un perfil interesante, no necesariamente cierto en ese sentido, pero puede ser, coincido que eso podría ser un aspecto acá. Es política, se escoge a sus allegados, aquí vemos las respuestas. Era un secreto a voces de que él iba a ganar, parece, me dicen acá. Tiene una afinidad de amistad con el presidente, bueno, eso sí no lo sé, pero es probable que haya buscado algún aforo por tema político. Muy bien. La gran mayoría nos habla de que es un asunto político que puede ser, digamos, muy subjetivo, pero también planteamientos propios. Qué bueno que están teniendo una buena respuesta ustedes por acá. Dice, en teoría debería ser técnica, pero porque debería de procurarse que el procurador sea seleccionado de acuerdo con sus capacidades. Pero como todo aquí termina siendo política. Ahora, yo
tal vez voy a explicar un poco esto. El hecho de que sea una elección política no necesariamente es malo. Tal vez podemos hacer la separación, pero lo voy a explicar un poco más adelante, tal vez con las preguntas. Y eso nos va a ayudar. Vamos a ver cómo va la otra métrica de acá. Aquí ya terminamos con 28, me parece, ya no hay más votos. No se valen abstenciones. Ok, si ven ustedes la percepción acá de sin atender las necesidades poblacionales, ganó en esa tendencia y es, creo yo, un poco por ese proceso donde creemos que el procurador tiene la gran posibilidad de hacer un cambio muy fuerte y luego nos percatamos de que su función es otra. Pero la percepción justamente es que puede coadyuvar y muchas veces lo hace, pero no a un extremo de suficientemente profundo para hacer una incidencia importante. Ok, tenemos un voto más. Van punteando. Veamos si hay algunas otras respuestas por acá. Creo que no hay nadie que hable que sea técnico. Todos hablan de que es materia política. Muy bien. Gracias, doctor, por la dinámica. Entonces, si desea, podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Maggie, si eres tan fina de ser la moderadora. O también se les va a permitir a cada uno de ustedes, si lo quieren hacer a viva voz, de que por favor alcen su mano virtualmente y Maggie dará la palabra o también en el chat. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Tenemos una pregunta en el chat, pero no sé si alguien quiere a viva voz hacer alguna pregunta y si no pasamos a la que está en el chat. Bueno, mientras me aparece alguna manita levantada. Ah, sí, Gaby, por favor. Gracias, buenas noches. Doctor, muchas gracias por el webinar y mi pregunta es, ¿por qué en el ámbito de la violencia se le da más importancia a la violencia contra la mujer cuando estadísticamente está comprobado que los hombres son quienes más violencia sufren? O sea, ¿por qué no enfocarse en la violencia en general? Voy respondiendo una por una, perdón. Gracias, Gaby, por la pregunta. Sí. Sí, si quieres, sí. Para... Okay. Bueno, yo no sé cuáles son las estadísticas que usted se refiere, pero si vemos en la parte histórica, en primera instancia surgió el planteamiento de una ley de violencia intrafamiliar y eso abarca un proceso de hombre, mujer y el aspecto inclusive hasta los adultos mayores, la niñez, por supuesto. Entonces, esto fue provocado inicialmente por ello, pero en lo que se conoció que hacía un mecanismo como invisibilizar la gran estadística de la violencia contra la mujer. De hecho, si vemos en el Ministerio Público, es el delito más denunciado que se da en todo el país, más que las extorsiones, más que los hurtos, los robos, más que la violencia de otro tipo, es la violencia contra la mujer. Pero más aún, para dar respuesta rápido, también no hay cultura de denuncia de parte del hombre, si a eso vamos, ¿verdad? El hombre no está acostumbrado por ese precepto machista que se vive en las Américas Latinas, en que Guatemala no es exento, pues si yo sufro algún tipo de violencia, tampoco la voy a ir corriendo a denunciar. Hay un estigma hacia ello. Entonces, lo que sí yo sé es que la estadística es muy fuerte en contra de la violencia contra la mujer. Si hay otra, me encantaría verla. Sí, yo las que vi eran de la PNC, cabal, en el año 2021 eran, pues no sé hasta qué mes de 2021 se tomó, pero de hombres 211 y de mujeres eran 52. En el 2020, que ya estaba completo, hombres eran 2.219 y mujeres eran 363. Con mucho respeto le diría, no le crea mucho a la PNC. Yo más pensaría que el Ministerio Público, mucha gente no va a la policía porque no le tiene confianza.
Entonces prefiere ir a un órgano de administración de justicia, como lo puede ser un juzgado de paz o un ministerio público, para poder llegar y alzar su voz. Falta muchísimo, la cultura de denuncia no hay, pero la mujer ha sido protegida ahora un poco más. Yo cuestionaría mucho esas estadísticas, de verdad que sí, me parece muy extraño verlas. Tal vez se comieron algún cero por ahí para el tema de la mujer, no sé, me ocurre. La siguiente mano levantada, muchas gracias, doctor, es José Solórzano Vanegas. Gracias. Entonces, Buenas noches a todos. Doctor, solo tengo dos inquietudes. Uno, tengo entendido que dentro de la Procuraduría existen como comisiones o grupos específicos para trabajar ciertos temas en cuanto a grupos sociales minoritarios. Una de mis inquietudes en relación a esto es si la asignación presupuestaria que se da dentro de la Procuraduría es proporcional en cada como comisión o hasta en eso se puede ver algún tipo de injerencia política en cuanto a qué tipo de temáticas se les da como mayor asignación presupuestaria para realizar algún tipo de injerencia. Esa es una. Y la segunda, si existe algún mecanismo que se pueda establecer para hacer una propuesta nueva en cuanto al proceso de elección del Procurador de los Derechos Humanos. Únicamente. Se recuerda que les dije que no me hicieran preguntas difíciles. Esas preguntas son muy buenas. Yo no he estado en los últimos años, obviamente, inmerso en la gestión del actual procurador, pero lo que sí puedo decirle es que la lógica deviene que el presupuesto se va a distribuir de acuerdo a las mayores necesidades que provienen de un solo indicador, es la denuncia. El procurador se alimenta derivado de las denuncias. Entonces, por ejemplo, sé que hay un trabajo, yo conozco a la defensora de la salud, extraordinariamente bueno, porque el tema del COVID había que entrarle con mucha supervisión y había muchos problemas que dejaron de darse desde el gobierno, que las vacunas, que los hospitales, la gente muriendo. Entonces, ahí hubo una necesidad, sé que se orientó un presupuesto para poder fortalecer. En otro momento se habló también de los migrantes y los problemas de migratorios para atender esa supervisión que se pudiera dar. Esa es la tendencia, pero el indicador número uno es la cultura de la denuncia. Entre más denuncia la institución tiene, más necesidades, hay más trabajo operativo. Y por supuesto hay algunos transversales, ¿verdad? Pero no sé si eso deviene de una lógica que pueda percibir una presión política. Sí le voy a decir, por ejemplo, ¿verdad? Cuando a mí me entrevistaron algunos diputados y me dijeron, pero usted nos tiene que prometer que no va a haber intromisión sobre los procesos judiciales en el tema de el genocidio. Yo le dije, mire, yo no puedo prometer nada, porque si es materia de mi competencia, yo tengo que entrar. Ahí puede entrar un poquito para efectos de la elección, ¿verdad? Y como pueden ver, pues no saqué muchos votos y entonces pues ya no llegué. La segunda pregunta, perdone, José, pues ya la vejez me ataca. No se preocupe. No, la segunda iba más orientada al hecho de que si existe alguna posibilidad de... Ya. Gracias, ya me recordé. Bueno, el planteamiento acá es un tema primero constitucionalmente por indicio y posteriormente en la ley. Pueden haber posibilidades de modificación, pero uno de los mensajes que quiero dar al final es que la elección política no necesariamente es mala. Digamos que es parte del proceso. Y por eso yo explicaba que el hecho de que haya integración de los cuerpos representativos del Congreso es un verdadero efecto positivo. Lo que tenemos que ver es que ese grupo representativo del Congreso no responda a intereses perversos. Y que la persona que se esté escogiendo tenga un perfil, esa es mi opinión, ¿verdad? Un perfil técnico para poder dar respuesta. Porque si escogemos, ¿verdad? Con mucho respeto para el procurador actual, el procurador Jordán Rodas, con mucho respeto para él, pero él había sido candidato de elección popular. Entonces, yo no compartía ese tema. No conozco al doctor Córdoba, que es el nuevo procurador electo, pero veo su perfil. Creo que es un perfil técnico. Por eso hay expectativa. Claro, atrás tiene un respaldo político en estos días de coyuntura algo cuestionado. Entonces, habrá que ver, ¿verdad? Quien llega a una posición de procurador
uno de los temas más importantes es el prestigio como profesional. Yo no creo que lo echen a la borda, pero por eso la ciudadanía tiene que estar muy empoderada también, ¿verdad? Un seguimiento directo. Muchas gracias, doctor. Franca había puesto algunas preguntas en el chat y creo que iban por la misma. No sé si las vas a decir a viva voz. ¿Tienes la palabra? Sí, claro, gracias. Buenas noches a todos, doctor, igualmente. Bueno, desde Honduras, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? El planteamiento, ya que también creo que tenemos un poco de relación en cuanto a nuestras realidades políticas centroamericanas. Creo que usted medio mencionó y dio respuesta a las preguntas que yo estaba realizando anteriormente con lo que dijo el compañero, porque mis preguntas iban orientadas en que, basado usted en su máxima de experiencia, consideraba que el procedimiento de la elección del actual Procurador de Derechos Humanos reunía las expectativas para el cargo y lo que la sociedad guatemalteca espera. Y por otro lado, que era la segunda pues, pregunta, ¿no? Posiblemente sea subjetivo, ¿no? La otra pregunta era pues si quizá a un mediano o largo plazo hay alguna propuesta, ¿no? Futura, ya sea por medio de reformas o políticas públicas, para que esta injerencia política no sea tan marcada en esta elección, porque si bien es cierto, tal vez no podemos despolitizar la elección, porque se hace dentro de un congreso político donde hay diferentes fuerzas políticas, pero sí tal vez para que sea más manifiesta los requisitos técnicos, como tal vez se hizo en esta elección, pero que no obedezca mucho a los intereses de esa Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, quien hace su preliminar elección, se puede decir, porque ellos son quienes seleccionan a los 3 del que se va a proponer al Pleno del Congreso y de esa forma pues ser electo el Procurador de los Derechos Humanos. Gracias, doctor. Claro, muy rápido porque veo que hay más preguntas. Que yo me encanta la discusión y qué bueno que le han hecho. Un saludo hasta Honduras. Me gusta mucho el país. He estado, gracias a la casa, he estado visitando varias veces allá. Conozco un poco el planteamiento también del comisionado allá y de la constitución hondureña. Así es que no estaré tan perdido en lo que voy a decir. Vean, yo más que promover reformas legislativas o cambios en los procesos de elección política, más me interesa poder hablarle a la gente de que con su participación hace posible mecanismos de rendición de cuentas. Hace posible generar efectos en donde ese poder concentrado que tiene una comisión responda efectivamente a lo que la población quiere. Es cierto, es muy subjetivo, pero si el Congreso tiene la posibilidad de abrir una elección, de hacer todo un proceso claro, yo creo que es extraordinariamente importante que sea con la población a la par, haciendo ejercicios de participación. Cuando nosotros vemos a una población apática, que le está pasando ahora a Guatemala, creo yo, apática y que está por las circunstancias más preocupado por la producción económica, y es un poco la realidad de los países centroamericanos también. Más me preocupo por lo que voy a comer y el trabajo que voy a tener, que por un tema de participación. Entonces tenemos reservas en cuanto a los tanques de pensamiento, organizaciones sociales, que debieran estar metidos para pedir esa rendición de cuentas. Las elecciones del procurador, bueno, cuando yo participé, escogieron al actual procurador. Yo respeto mucho al procurador, creo que hizo una medianamente buena gestión en un ambiente terrible. Yo, la verdad es que creo que es muy valiente, yo no sé cómo hubiera aguantado, yo hubiera salido corriendo, pero creo que es muy valiente. Pero lo escogen a él con un punteo político cuando no había dado una sola cátedra en materia de derechos humanos, no había escrito un solo tema en materia de derechos humanos, no tenía un solo estudio en materia de derechos humanos y un antecedente político. Político partidista, me refiero. Y sin embargo, era un abanderado de la Embajada de Estados Unidos y entonces fue electo en una coyuntura de ese momento. Pero el hecho de que fuera electo no me importaría, pero el Congreso o la Comisión hace una ponderación y entonces queda como el mejor calificado. Y yo volteo a ver, inclusive el doctor Córdoba, que
En ese entonces tenía un perfil mucho más alto que inclusive el mío, que ahora él, y lo pasan y no votan por él. Tampoco votaron por mí. Que teníamos algunos un mejor perfil técnico. ¿Por qué? Porque había un acuerdo político atrás. Eso creo que sí debe o debiera cambiar para incentivar de que la gente que de verdad cumpla un perfil político, perdón, un perfil técnico, participe. ¿Quién lo hace cambiar? Solo la gente. Si le vamos a pedir a quienes tienen la concentración del poder y que por materia constitucional la tienen delegada en esa representación del Congreso, si vamos a dejar que ellos lo hagan, no tendremos mucho éxito. Pero si la gente se mete, exige, pide, viabiliza, creo que por ahí. Si hacemos cambios legales, por supuesto puede pasar y pueden haber habilidades, pero la parte política nunca va a dejar, entonces necesita ese contrapeso hasta que tengamos una cultura democrática como tienen los países europeos, ¿verdad? Igualmente tienen procesos políticos, igualmente hay discusiones, pero hay una madurez política en función de la mejora del país. Y eso tenemos que llegar, en algún momento hay que construirla. Y ustedes, becarios, son el camino perfecto para ello. Los que ya vamos de salida, no podemos más que apoyarlos de atrás y felicitarlos por lo que vayan haciendo. Muchas gracias, doctor. Y solo vamos a cerrar con unas preguntas que están en el chat. Ya la mayoría las hicieron por acá. Entonces, solo Ingrid pregunta. Bueno, ya hablamos lo de la priorización técnica y política, que fue la primera pregunta de Ingrid. Entonces, vamos a la segunda, que sería, ¿no sería competencia del PDH investigar la esclavitud y la trata de personas que se da en las tortillerías y las tiendas, en donde jóvenes del interior se ven sometidos a jornadas de trabajo de más de 14 horas y violaciones, etcétera? Y con esto concluimos. Sí, miren, estoy de acuerdo. Si nosotros nos ponemos a ver todas las cosas que pasan en el país y que, digamos, no se atienden, creo que nos quedaríamos muy cortos. Este tema de la esclavitud en el tema de tortillerías es muy complejo. Y hay algo importante, el Procurador de los Derechos Humanos no solo actúa con base en denuncias, como tiene la facultad de supervisión de la administración pública, también puede actuar de oficio. Claro, ¿cómo se entera? Muchas veces son los periódicos, los medios de comunicación o las organizaciones y colectivos que hablan sobre eso. Y por supuesto hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el procurador? Una voz para que las autoridades lleguen a tomar cartas en el asunto, investiguen. El procurador no puede hacer mayor gestión propia, pero es el que llama la atención, levanta la voz, cita al funcionario, busca, genera, hace incidencia, promueve, condena y eventualmente acciona judicialmente ante en este caso, una pasividad del funcionario o si hay un abuso de poder del funcionario. Entonces, hay muchísimos temas. Este tema de la trata de personas es terrible. La esclavitud moderna es muy mala y es uno de los tantos temas. Para mí, la preocupación más grande ahorita, además del tema migratorio, es la inseguridad alimentaria. De verdad que da mucha tristeza que en nuestros países la gente quiera salir corriendo porque no tiene capacidad económica. Hay los indicadores de CEPAL, por lo menos para Guatemala, no confieso no tenerlos para Honduras, pero para Guatemala los indicadores de la CEPAL es un tema de un crecimiento económico y sostenibilidad a pesar de la pandemia extraordinario. Somos muy buenos trabajadores y luego el informe de desarrollo humano y otros informes más hablan del aumento de pobreza, aumento de desigualdades, aumento de otros temas, y lo que hace es abrir una brecha muy grande que difícilmente la podemos cerrar si no tomamos acciones de política pública. Ahí el procurador debe promover, debe gestionar, debe lograr que el Estado cumpla con esas misiones. En temas de seguridad y justicia, no nos alcanzaría el tiempo, pero a ustedes les toca ya más profundizar sobre ese tema. Seguramente como becarios CAS tienen muchas agendas para poder desarrollar esto y enhorabuena por ello, porque el país lo necesita, los países centroamericanos lo necesitan. Y ahí hay que agradecer también parámetros como
al pueblo de Alemania que entiende eso y solidariamente busca y promueve que esos cambios se den con una cultura. Les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que estamos ya por salir, mucho su tiempo y por el espacio siempre de poder incidir en juventud. Para mí es fundamental. Y yo creo que es algo que no logré proyectar. Había una última diapositiva y no la logré proyectar. No la voy a publicar porque ya no nos da tiempo, pero la voy a leer. Es una frase de Edmund Burke que dice: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y entonces eso sí es muy complicado porque tenemos obligación moral para con nosotros, con nuestras familias, con las próximas generaciones. Y aunque no veamos el cambio ahora, pero estemos seguros que viene en una etapa posterior. Muchas gracias de nuevo a la CAS por la invitación y a ustedes por ponerme la atención. Muchísimas gracias, doctor Andrino, y a todos nuestros becarios CAS por participar en esta reunión. Antes de cerrar la sesión y agradecerles a todos ustedes, quisiéramos por favor realizar una foto grupal en donde todos pueden encender sus cámaras y Álvaro nos va a indicar cuando se tomen las fotos. Hay que peinarse un poco, echarse un poquito la loción y sobre todo sonreír. Es muy importante, sonrían. ¿Quién sabe si del otro lado de la cámara está el amor de su vida? Eso no lo saben. O como me dijo alguien, no saben si del lado de la cámara está el otro amor de su vida. Ya no solo uno. Listos. Vamos a tomar la primera foto. Como habemos bastantes en la reunión, entonces van a ser 2 fotografías. Voy con el grupo número 1. Entonces a la cuenta de 3, sonrían por favor y viendo a la cámara. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Paso al segundo grupo. Igual sonrían por favor. A la cuenta de 3 nuevamente, muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, estamos con las fotografías. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, muy fino. Por lo tanto, espero que esta noche tengan un mejor conocimiento sobre la temática impartida por el doctor Andrino. Estamos muy interesados en todas sus preguntas, así que muchísimas gracias por haberlas compartido y así mismo darle de nuevo muchas gracias al doctor Andrino por estar con nosotros siempre impartiendo su excelente conocimiento y sin más que agregar, muchísimas gracias a todos y esperamos volverlos a ver en una próxima sesión. Así que muy buenas noches y saludos a todos. Buenas noches y feliz cumpleaños, doctor. Saludos a todos. Muchas gracias. Bye, bye. Chao. Feliz Gracias. noche. Buenas Muchas noches, gracias. feliz cumpleaños también. Gracias. Feliz Igual, cumpleaños. doctor. Buenas Buenas noches. noches.